Ya está con nosotros Juan Pedrini, que es diputado nacional del Frente para la Victoria y ustedes saben, autor de una iniciativa que fue la que dio origen al debate en términos de aquello que la presidenta había planteado el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa respecto a poner límites a las protestas sociales en la Argentina cuando comprometen y afectan derechos de terceros. Por caso, cuando existen bloqueos como los que hemos visto en Panamericana, General Paz, sin ir más lejos la semana pasada, y habitualmente ocurren cada vez que se sale a protestar por diversos temas. Ciertamente la idea originaria tuvo algún rechazo dentro del propio bloque oficialista y apareció una idea para algunos superadora, para otros más laxa, respecto a cuál debe ser ese límite a imponer respecto a esas protestas sociales sin caer en la lógica de desplazar un derecho con otro, es decir, el libre tránsito desplace a la protesta social en virtud de que hoy está desplazando la protesta social justamente el libre tránsito. Pedrini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, un gusto conversar con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, usted tenía allí una concepción respecto a que había que limitarlo. Habló de una palabra en términos políticos que generó mucho ruido, protesta legítima de ilegítima, o por lo pronto muchos de sus pares hablaron de eso. Lo cierto es que ahora se intenta poner límite y que la protesta, ya no considerada legítima o ilegítima, nadie lo hará, debe por lo menos no bloquear la mitad de aquello que está cortando. Es decir, si es una autovía, un solo carril, no los dos; si es la Panamericana de 6 carriles, 3, no 6, etcétera. ¿Comparte filosóficamente con esa lógica? Mire, la verdad que los piquetes exceden a lo que sucede en el ámbito de la capital federal. Tenemos que pensar en el Congreso Nacional, en una norma para toda Argentina. Hay lugares en que no hay posibilidad de dejar medio carril, ¿no es cierto? Ahí tenemos que pensar seriamente en otras alternativas. Para mí el corte no puede ser total, ¿no es cierto?, en ninguna circunstancia. Todo lo que signifique tener una legislación para este fenómeno contemporáneo que tenemos de la protesta social, yo lo voy a apoyar por más que haya divergencias con el proyecto originario que en su momento presentamos, que lo hicimos justamente con la idea de disparar el debate y que se logre consensuar una alternativa superadora, que de existir, bienvenida sea. ¿Hay que modificar el Código Penal en consecuencia o, digamos, allí no va a ir contra, sin ir más lejos, el artículo 294 del Código Penal, que es el que regula estas cuestiones? El 194. 194, perdóneme. Regula estas cuestiones. Yo creo que lo que podría preverse es que no se aplique el 194 a las protestas sociales. El artículo 194 del Código Penal fue sancionado durante la dictadura de Onganía. No es menor que se haya sancionado en un periodo de tiempo en que fueron restringidos los derechos constitucionales de todos los argentinos. Se hizo para evitar sabotajes en los servicios públicos. Esto es otra cosa. Acá hay gente protestando por lo que entienden es su derecho. Lo que pasa es que esa protesta, como usted lo dijo en la introducción del tema, no puede afectar los derechos de otras personas. Yo creo que hay que prever que expresamente en la ley que no se aplique el 194, porque no están haciendo actos de sabotaje, ni mucho menos quienes realizan una protesta social. Sí tiene que quedar en claro la potestad del Estado de poder, en caso, ¿no es cierto?, que sea absolutamente necesario, poder hacer cesar esa protesta a través de mediadores y como última, pero ultimísima instancia, a partir del uso legítimo de la fuerza pública. ¿Esto reúne consenso, la idea de modificar o que no se aplique, de tabicar
la aplicación del artículo 194 del Código Penal dentro de los pares, dentro de los suyos, dentro del bloque del Frente para la Victoria, ¿o no? Sí, creo que sí. Aparte la verdad que es una irracionalidad absoluta, ¿no? Aplicar esta norma a quienes realizan manifestaciones, que manifestaciones, manifestaciones se organizan muchas veces por las redes sociales, como las que la ciudad de Buenos Aires fue testigo, ¿no es cierto?, hace pocos meses, el caso que tuvimos hace una década de los ahorristas que también se expresaban. Evidentemente no estaban saboteando el servicio público, estaban protestando por distintas razones, estaban manifestando. Bueno, eso creo que el 194 habría que dejarlo, bueno, en caso de que alguien atente en forma deliberada contra algún servicio público que lógicamente merece que le caiga el peso de la ley por los daños causados. Pero claro, pero no Pedrini, en ese contexto, digamos, el corte, por ejemplo, de un puente interprovincial, como usted lo padece habitualmente, Resistencia Corrientes, por ejemplo, en su provincia Chaco, ese corte, digamos, por parte de X denominador de protesta, pueden ser sectores agropecuarios, sectores sociales, desocupados, etc. ¿En ningún caso podría producirse o sí en algún caso podría llevarse adelante, digamos? Para que quede claro. Los cortes se van a producir. Lo que se trata es de tener una legislación, es cómo actúa el Estado en caso de un corte. Bueno, ahí está el 194 que ordena el desalojo y habilita a las fuerzas federales a actuar en ese sentido. Y pone penas de prisión. ¿No? Exactamente. Penas de prisión de bueno, porque es un delito. Exactamente, de dos cosas. Ahora, con una legislación específica, estos casos se sustraerían del 194. O sea, no serían delito. No serían delitos de ninguna manera. Excepto, no sé, también hay otra particularidad importante en la nueva norma, ¿no?, que estaría consensuada, que es la amnistía para los procesados por el 194, porque hay más de 4.000 conciudadanos que tienen hoy procesos judiciales por la aplicación de este artículo 194. Claro, lo que sucede, Pedrini, es que cuando llevaron adelante esas protestas sabían que era ilegítimo. Usted me dice una amnistía, bueno, muy bien, para atrás entonces borramos la amnistía. Y aquellos que hubieran sufrido... Los casos de homicidio, de lesiones graves y de violencia física sobre las personas, ¿no? Si en ocasión de estas manifestaciones ocurrió un homicidio, que es lo que se está discutiendo si ocurrió o no en Las Heras, en Santa Cruz, si hay lesiones graves por algún ciudadano, sea o no integrante de las fuerzas de seguridad, haya recibido lesiones graves, y si hay violencia sobre las personas, en este caso no actuaría la amnistía. ¿Solo en esos casos? Solo en esos casos. Los otros casos, sí, bueno, ahí se habla, ¿no es cierto?, de la posibilidad de una amnistía. Y de cara al futuro, digamos, cortar ruta no sería un delito, pero si comete alguno de estos hechos que usted marca, sí sería tipificado como delito y juzgado por ello. Exactamente, exactamente. Y la otra cuestión, tenemos actualmente el 194 del Código Penal. Hay 4.000 argentinos procesados por la aplicación de esta norma. Bueno, esto a través de una amnistía, bueno, borrón y cuenta nueva. A partir de ahora no se le aplica el 194. La nueva, si se aprueba este proyecto consensuado, se establecería que hacia adelante cómo va a actuar el Estado, ¿no es cierto? No estamos ya en presencia de un delito, sí se habilita el uso de la fuerza pública para disuadir una protesta que corte calles o que impida el derecho a transitar de los ciudadanos. ¿Bajo qué condiciones se va a dar este uso que pueda llegar a tener el Estado? ¿Cómo interviene el Estado? Bueno, primero tiene que haber tiene que estar la presencia de los mediadores y
y funcionarios judiciales que van a intimar al desalojo inmediato de la ruta. Pero sin intimación judicial no está previsto que haya delito. O sea, va a ser un delito cuando desobedezcan la intimación judicial del funcionario del Poder Judicial que los intime a desalojar la... O sea, en medio del corte, si la justicia no obliga al desalojo, la policía no podría intervenir. Sí, sí, no, va al fiscal y los intima. Ahí estamos, ya si no acatan, ya entran en un delito de desobediencia judicial. ¿Y la figura del mediador sería creada, diputado, o no? El mediador dependería del Ministerio de Justicia y se crea un cuerpo de mediadores para esta situación. ¿Y ese cuerpo de mediadores va a tener que estar diseminado en todo el país? ¿En cada lugar debería haber uno? Mire, nosotros en el Chaco teníamos un cuerpo de mediadores para estas cuestiones. Estos pueden actuar los mediadores sobre rutas federales, ¿no es cierto?, sobre rutas nacionales. Puede haber en distintos lugares del país y también puede ser que una provincia se adhiera a esta norma y solicite al Ministerio de Justicia la creación de un cuerpo de mediadores en su provincia o que con los mediadores que ya tienen todas las provincias se puede hacer un trabajo conjunto sin generar una mayor burocracia, porque mediadores estatales hay en todos lados. Correcto. Ahora, la decisión del Congreso, esa ley, digamos, de sancionarse, va a regir en las, digamos, en las rutas nacionales, pero también en las rutas provinciales o en los caminos rurales, qué sé yo. Donde hay jurisdicción provincial, por ejemplo, un corte en el centro de Resistencia, se tienen que intervenir la justicia local, ¿no? Eso desde ya. Salvo que soliciten la presencia de los mediadores nacionales. Se produce un corte en la ciudad dentro de la ciudad de Rosario. Bueno, tiene que intervenir la justicia provincial. Pedrini, corresponde que sea así. Pero en rutas nacionales, aeropuertos, ferrocarril, lógicamente, los puertos también, ahí tenemos jurisdicciones nacionales. 3 preguntas finales, Pedrini. La primera, ¿hay un cambio y un viraje del gobierno respecto a esta cuestión, digamos, desde la no criminalización de la protesta hacia algún límite a la protesta que ha generado incluso mucho ruido dentro del propio gobierno, con cuestionamientos al accionar de Bernie, sin ir más lejos, en los desalojos de Panamericana y General Paz de la semana pasada por parte de Leonardo Grosso, de otros integrantes de aquellos aliados al propio kirchnerismo, etcétera? Digamos, ¿usted cree que es un nuevo tiempo, digamos, y que por tanto hay que actuar de manera diferente a como se ha obrado en la última década? Creo que ya estamos ante otra Argentina. No podemos repetir los métodos de la Argentina de la plena crisis, prácticamente de lo que sucedió en el 2001-2002. Esto es otra situación. Aparte, hay una sociedad demandante que exige que esto se racionalice, que realmente la protesta pueda convivir con la vida cotidiana de los argentinos. Creo que ese es el nuevo tiempo. Hay una demanda social muy, pero muy fuerte, de la cual el gobierno tomó debida nota. Lo otro que le quiero decir es que es cierto que ahora todos están, no todos, pero hay un fuerte sector que critica a Bernie. Yo quiero expresar mi respaldo a lo que a la política de seguridad que está llevando adelante. Realmente habíamos estado en una situación donde ya esto no daba para más. Se habla de represión, se habla de que se atenta contra derechos humanos. Yo creo que cuando se produce un corte en la Panamericana, las principales víctimas son los propios trabajadores que no pueden llegar a cumplir con sus obligaciones, que tienen consecuencias económicas, los chicos que no pueden ir al colegio, en fin, todo lo que está sucediendo. Si cada uno de nosotros que tiene conflictos internos, por más legítimos que sean, dentro de cualquier unidad de trabajo, los vamos a trasladar al resto de la sociedad,
creo que no es ese indudablemente el camino, ni mucho menos. Bueno, claro, ¿No? Pedrini, Aparte, escuchándolo, parece casi un planteo de la oposición en los últimos 10 años, y ahora es la oposición, algunos sectores, los más de izquierda, son los que dicen, bueno, justamente en un año de ajuste, en un año de caída de los niveles de actividad económica, de desempleo creciente, de pérdida de puestos de trabajo formales, etcétera, es cuando aparece esta regulación para intentar contener la calle. Esa parece ser la contradicción, no hecho en bonanza, sino en un proceso de cierta contracción. Ajuste no hay. Fíjese que justamente hay políticas contracíclicas del gobierno que no se puede hablar de ajuste. Desde la nueva moratoria previsional que va a permitir la universalización de la cobertura social en nuestros mayores, vamos a ser el país, creo, de América seguro con mayor cobertura social, los planes Progresar que se pusieron ahora para para que puedan terminar sus estudios quienes tienen a sus padres desempleados, el plan habitacional que se está llevando adelante, que también es inédito. O sea, hay recursos permanentemente del Estado que nos marcan de que no hay una política precisamente de ajuste, ni mucho menos. Bueno, lo que pasa es que si usted mira el aumento salarial del 28%, cerrado en paritarias con estatales, con una inflación del 35-40, quizás por primera vez en mucho tiempo se están discutiendo salarios por debajo de la inflación. Cuando digo ajuste es... Vamos a ver cómo termina la inflación a fin de año y puede ser que usted tenga razón o no. Vamos a ver cómo hasta ahora creemos que hay una inflación descendente y vamos a ver a fin de año si se cumplen su pronóstico o no. No le quiero decir que no se cumplan. Vamos a ver cómo terminamos. Lo que sí hay una expansión evidente del gasto público a través de nuevos créditos para la compra de automotores, para la construcción de viviendas, para garantizar el acceso a una cobertura social para nuestros mayores y también el acceso al estudio por parte de nuestros jóvenes. Eso creo que es indiscutible en ese sentido, lo mismo que los planes de obra pública. Yo le puedo asegurar que en la región del Nordeste, bueno, ahora ya se licita finalmente el gasoducto desde Bolivia hasta las provincias del NEA, que la verdad que es una reparación histórica para nosotros. Hay acueductos, autopistas, con récord en construcciones de vivienda a través de los organismos tradicionales como son los institutos de viviendas de cada provincia. Ajuste hubo en la época de la Alianza, con rebajas salariales a los trabajadores, con quitas a los jubilados, con achicamiento del gasto público. Creo que estamos hoy en un periodo expansivo en ese sentido. Pedrini, ahora sí lo último. Por un lado, ¿Vasilev Ivanov o Capitanich para el 2015 en Chaco, su provincia? Y por otro lado, Vudú como presidente, a partir del viaje de la presidenta a Brasil, ¿a usted también le genera, cierta sensación o sinsabor de tener a un vicepresidente en ejercicio de la presidencia procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública? Mire, el Capitanich o Vasilev Ivanov, por la Constitución del Chaco, ninguno de los dos puede ser reelecto y los dos, a pesar de que cuentan con el número suficiente de legisladores para reformar la Constitución, ya manifestaron que de ninguna manera se va a llevar adelante un proceso de reforma que habilite una reelección. Así que vamos a elegir en internas abiertas, obligatorias y simultáneas al sucesor de Capitanich y de Ivanov. En cuanto a Vudú, creo que hay lo que se habló muchas veces, ¿no? Es una suerte de escarnio mediático. A nadie, obviamente que si usted me pregunta, no me parece bien que tengamos un vicepresidente procesado. Ahora, ¿cómo se llegó a ese procesamiento? A través sin duda, de los grupos concentrados, de los cuales ya se habló bastante. Pero fíjese la contradicción de la oposición. El radicalismo particularmente, que lo más factible es que terminen con Macri como candidato a presidente, entonces
quieren que Vudú se tome una licencia por un procesamiento, pero no tienen ningún inconveniente, no van a tener ningún inconveniente en impulsar a un procesado para que sea presidente de la nación. O sea que creo que un procesamiento de ninguna manera significa una declaración de culpabilidad de una persona, y lo que está padeciendo Vudú hoy es un linchamiento mediático, y que lamento que esté pasando por estas circunstancias. Pedrini, le mando un saludo, termina usted bien el día, muy gentil por este ratito, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, hasta luego. Ahí estaba Juan Pedrini, diputado nacional del Frente para la Victoria, en principio a propósito de ciertos consensos y acuerdos para regular la protesta social en la Argentina, con un proyecto de ley que veremos si rinde frutos o no antes de fin de año.